Permítame darle lectura a este versículo de Santiago, capítulo 4, versículo 6. Dice el pasaje: pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La soberbia es un pecado muy grave ante los ojos de Dios. Es un pecado destructivo en las personas, tanto en aquellos que no tienen a Cristo en su vida, como también en aquellos que han profesado a Jesucristo, que se han identificado con Él como sus discípulos. Es un pecado que Dios aborrece, que Dios resiste la soberbia. La soberbia en cualquier persona, aún podemos decirlo con mayor razón en un hijo de Él. Hermanos, la soberbia, la jactancia, arrogancia, pues a veces tristemente lo manifestamos, lo expresamos con nuestra actitud, con los hechos, y esto no debe de ser parte de nuestra vida en Cristo. Por ejemplo, hay pueblo de Dios que tiene arrogancia, tiene soberbia, y esto lo he visto muy común en algunos, porque tienen conocimiento de la Biblia, porque conocen datos, conocen hechos, memorizan algunos versículos, conocen parte de la teología, de la doctrina, enseñanza, y parece que ese conocimiento, en vez de volverlos más humildes, los hace arrogantes, altivos, cuando debería de estar produciendo humildad en vez de soberbia. Y sí es cierto, como dice el apóstol Pablo en algunas de sus cartas en Corintios, que el conocimiento envanece, mas el amor edifica. Y puede haber soberbia, arrogancia, de muchas maneras se puede manifestar en la vida de un creyente. Les hablaba, por ejemplo, en cuanto al conocimiento. Hay una sección en los evangelios cuando Jesucristo sana a un ciego y él empieza a dar testimonio de ese ciego. Bueno, el ciego empieza a dar testimonio de ese milagro y es llevado ante las autoridades religiosas de Israel y lo empiezan a cuestionar qué es lo que ha sucedido, y él les empieza a hablar acerca del Mesías, de Cristo. Cuando ellos no creían en él, pues él les respondía: yo no sé si él sea pecador, porque ellos decían que era hombre pecador. Yo no sé si sea pecador o no, pero una cosa sé, que yo era ciego, mas ahora veo. Y luego sigue el cuestionamiento de parte de ellos, y al final le dicen en Juan 9:34:
tú nos vas a enseñar a nosotros. Si tú naciste todo en pecado, o sea, ¿cómo te atreves a enseñarnos? Nosotros no somos tus discípulos, tus aprendices. Nosotros somos los maestros de Israel, los que conocemos la ley, conocemos la Torá, conocemos lo que Dios ha revelado en las Escrituras para este pueblo. ¿Cómo te atreves? Lo que están mostrando allí estos hombres es una soberbia espiritual. Es peligroso, hermanos, cuando alguien tiene conocimiento de la verdad, pero no vive de acuerdo a esa verdad. Y a muchos solamente les gusta conocer, aprender, ir a un curso, ir a un seminario, escuchar una serie de predicaciones, de enseñanza, pero solamente con el propósito de estar llenando su mente, su cabeza de información bíblica. Qué peligroso es eso. Cuando la gente se vuelve arrogante por esto. Pero también hay otro peligro. Otro peligro es que la ignorancia al desconocimiento de las verdades de Dios, eso también puede convertir a alguien en arrogante y soberbio. Por ejemplo, pues un neófito, un recién convertido, a veces empieza a aprender de algunas verdades de la palabra y se vuelve muy arrogante con los demás. Y también es un camino muy peligroso que el cristiano debe evitar. Hermanos, el tema que me toca en esta ocasión compartir es la salvación de Israel. En estas 3 ocasiones que voy a estar participando en la enseñanza bíblica, vamos a hablar sobre este tema, pero yo lo he puesto como unos subtemas para cada enseñanza. Y lo que le voy a compartir hoy es que la revelación bíblica, la revelación de Dios, es para librarnos de la arrogancia espiritual. Eso es lo que vamos a ver en esta ocasión. Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11, versículo 25 al 27. Dice el versículo 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seas arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. ¿Por qué le voy a comentar o enseñar de este tema? Que la revelación de Dios es para librarnos de la arrogancia espiritual, porque en la iglesia en Roma, en cuanto al tema de la salvación, algunos, se puede decir de los gentiles, estaban mostrando una actitud pecaminosa hacia el pueblo de Israel, una actitud
de soberbia espiritual. En el capítulo 11, en el versículo 18, dice el apóstol Pablo, ya escribiendo lo que ya se nos enseñó anteriormente, dice: no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú la raíz, sino la raíz a ti. Y el versículo 20, bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Mire, el apóstol Pablo escribiendo a la iglesia que no se llenen de soberbia, que no se jacten hacia el pueblo de Israel, porque eso lo que provocaba era pues un pecado de arrogancia, pues un pecado que tiene el poder de dividir, el orgullo. Y anteriormente el apóstol Pablo ya ha escrito también en algunas cartas donde él miraba esta actitud. Por ejemplo, en Filipenses les habla que no deben de actuar así, sino que deben de ver a los demás como superiores a sí mismos. Ahí está hablando, por supuesto, de todo lo que hacen y realizan para la obra de Dios. Aquí había un orgullo espiritual en algunos de los gentiles. Quiero compartir algunos principios de estos versículos. Casi sospecho, hermanos, que no voy a abarcar los 3 versículos porque hay mucho que compartir en estos textos. Pero lo primero que quiero yo compartirle es que la ignorancia, el desconocimiento de la verdad de Dios o de los planes de Él, conduce muchas veces a la arrogancia, a tener una actitud soberbia, porque no conoce usted plenamente, o lo que la Escritura más bien ha revelado, lo lleva a muchos a ser arrogantes hacia los demás, hacia con sus hermanos. Mire, arrogancia es lo que vemos en estos versículos, y en el versículo 25 nos habla: para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Mire, esa arrogancia ya la había mostrado o la sigue mostrando el pueblo de Israel. El judío no entendía que Dios estaba o está trabajando con los gentiles, que Dios tiene un plan de salvación también para los gentiles. Los judíos no lo entendían y no lo entienden hasta el día de hoy. El mayor ejemplo de saber y de ver cómo era el pensamiento judío en cuanto a los gentiles, de cómo Dios estaba mostrando la salvación en ellos, es el ejemplo de Pedro. Pedro, se nos dice en el libro de los Hechos que él está arriba de la azotea orando, y viene tiene una visión, y el Señor le dice: mira, aquí está un lienzo con animales inmundos, de todo lo que tú ves aquí puedes comer. Y Pedro dice: jamás voy a hacer tal cosa, porque yo no he comido en mi vida un animal impuro. La ley lo prohíbe. En el Antiguo Testamento, en el libro de Levíticos, hace prohibiciones de que no se debía de comer animales impuros. Dice: no lo voy a hacer. ¿Y qué le dice el Señor? Que lo que Dios ha santificado, lo que Dios ha limpiado, no lo llames impuro. Después se le indica a Pedro que tiene que ir a la casa de un tal Cornelio, centurión, para que llevara el mensaje del evangelio a ellos también.
Lo que no entendía Pedro en cuanto a cómo Dios tenía un plan para salvación para los gentiles, es el representante del judaísmo, de que no lo entienden todavía. Pedro va y le predica a Cornelio, y después de darle el mensaje, la salvación llega a ese lugar, el Espíritu Santo es derramado. Y en el versículo 34 del capítulo 10 dice: ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas. Que Dios no hace acepción de personas. Amén. Lo tenía que entender, pero es a través de la revelación que se le dio a Pedro que él pudo llegar a ese punto de entendimiento, de saber que Dios también está trabajando entre los pueblos gentiles. Y así, hermanos, pues quitar arrogancia o soberbia espiritual. Pero también el pueblo gentil no comprende el plan de Dios para Israel. No lo estaban entendiendo aquí en el libro de Romanos. No entendían que Dios tiene un plan para la nación de Israel. Y también esa falta de comprensión, de revelación, los estaba llevando por ese camino peligroso de la soberbia espiritual. Y Pablo quiere corregir esa actitud en los gentiles, de que no se conduzcan, que no vayan por ese sendero de altivez y de orgullo. Y por eso escribe anteriormente en cuanto a esto, pero en el versículo 25, como lo dije, él sigue escribiendo y hablando en cuanto a este tema. Ponga su mirada en el versículo 25. Dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Él escribe: no quiero que ignoren, que no sean ignorantes. Y la palabra aquí, ignorar, pues básicamente da la idea de ser ignorante, de no conocer. Eso es ignorar. Eso es lo que enseña el griego. Es la misma palabra que él usa en la primera Timoteo capítulo 1 versículo 3, que dice que él persiguió a la iglesia del Señor, le hizo daño, y él escribe algunas cosas de su vida pasada, pero dice: pero fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, por no conocer, porque no entendía. Lo hice ignorantemente. Hay cosas, hermanos, que nosotros conocemos. Hay cosas que usted conoce y yo conozco, pero simplemente las ignoramos. ¿Verdad que sí? Cuando nosotros conocemos cosas y las ignoramos, y hacemos lo contrario a lo que conocemos, no lo hacemos porque no sepamos, sino simplemente queremos pasar por alto eso e ignorar las cosas. Hablando sobre lo que sucedió, les comentaba de este acontecimiento. Sabemos que no debemos nosotros conducir a altas velocidades en la calle, ¿verdad? No puede usted ir a 70, a 80 kilómetros por hora en una calle donde hay niños, donde hay personas transitando, caminando. ¿Por qué? Porque puede ocasionar un accidente. Entonces, y el que lo hace no porque no sepa que no debe de ir conduciendo a esa velocidad, sino porque lo ignora simplemente.
hace caso omiso de lo que sabe, de lo que conoce. Nosotros conocemos muchas cosas que Dios ha revelado en su palabra. Las conocemos. Aquí, hermanos, hay enseñanza bíblica, hay instrucción de las Escrituras, hay discipulado, hay consejería, hay cuidado espiritual. Pero a veces, aunque algunos conocen lo que tienen que hacer, lo pasan por alto, lo ignoran. Simplemente. No es porque la gente no conozca, por eso es que actúa de tal manera. No es por eso. Le gusta ignorar. Pero hay cosas también, hermanos, que nosotros no conocemos, que en verdad ignoramos. Y por ignorar, también cometemos muchas equivocaciones. ¿Y cuántos no han ignorado algunas cosas y esto los ha llevado a cometer muchos pecados en su vida? Mire, nosotros pecamos por voluntad. Cuando lo hacemos así voluntariamente, a veces ya sabemos que algo es malo y lo hacemos simplemente. Y muchas veces pecamos por ignorancia, o sea, no conocemos. Y podemos ver a un recién convertido en Cristo que necesita ser guiado porque no conoce mucho de la palabra y se equivoca constantemente. Y por eso le tenemos que estar ayudando en su crecimiento espiritual. Entonces, puntualizo, hermanos. Cuando alguien no conoce el plan o la revelación de Dios, como en este caso para la nación de Israel, pues lleva por ese camino peligroso de ser arrogantes. Estos gentiles, por su posición que tenían ahora en Cristo, en cuanto a entrar primeramente a la salvación antes que los judíos, los estaba llevando a este pecado. Hay cristianos que desprecian a los no cristianos y los tratan de una manera cruel, dura. Les publican constantemente en los estados de WhatsApp muchos textos como para estarlos condenando, para hacerlos sentir de una manera miserable. Y claro, la verdad tiene que ser predicada, tiene que ser expuesta el evangelio, pero la actitud con la que la actitud que lo muestran, la manera que tratan a los demás, eso pues se ve que es una actitud arrogante. Yo no voy a ir a ese entierro, a ese sepelio, porque allí la gente toda es pecadora, idólatra. Y no soporto a los idólatras y todo lo que hacen, y ponen coronas y ponen flores, y eso para qué, eso lo deben de hacer cuando está en vida. Sí, es cierto, tienes razón, pero hablar y tratar así a la gente, eso no es la actitud de humildad que Cristo busca en un creyente, que le debe mostrar a aquel que todavía no ha sido salvo, alcanzado por la gracia de Dios.
yo no voy a tal fiesta porque no me quiero contaminar de los incircuncisos. Yo no me junto con mi familia, no me junto con ellos a un evento a fin de año. ¿Por qué? Porque todo eso es idolatría y todo eso está mal y Dios no lo soporta y muchas cosas pasan y lo único que usted está logrando es que en vez de que la gente quiera venir a Cristo y que usted le haga atractivo a Cristo, o sea, mostrándole gracia, misericordia, humildad, lo único que provoca es que los retira, los aleja de usted. No, ¿sabes qué? Yo no quiero ir a esa iglesia, no. O esa iglesia, cuidado. No, yo no quiero ir con esta familia. No lo va a contaminar. Espiritualmente, no. Mejor aquí me quedo. En vez de acercar a las personas, acercarlas para que conozcan a Cristo, para que conozcan de su gracia, de su misericordia, de su bondad. Cuando somos arrogantes espiritualmente, los alejamos. Y con eso no me malentienda, no estoy diciendo que vaya usted a una fiesta y ponga a hacer todo lo que hacen en la fiesta y no. Pero nosotros sabemos hasta dónde y hasta cuándo. ¿Verdad que sí? ¿Hasta dónde y hasta cuándo? No abusamos de nuestra libertad en Cristo, sino que también sabemos poner un límite y sabemos lo que Dios quiere. Hermanos, esto de ser arrogantes espiritualmente, lo veo también en el pueblo de Dios, porque hay algunos cristianos en el pueblo de Dios que se creen súper espirituales. No, yo no necesito ir a la reunión ¿de qué será? De varones. No necesito ir a la reunión de mujeres. Ya sé lo que van a enseñar. ¿Para qué? ¿Para qué voy? ¿Verdad? Yo no necesito eso. Ay, pues los que van, ellos lo necesitan. Yo no. Yo ya lo sé. Los que vayan, los que están buscando crecer o espiritualmente. Pero yo no. Esa es arrogancia espiritual. Eso es ser soberbio. Pablo dice que no quiere que ignoren, que sean ignorantes, que no conozcan, que no ignoren el misterio. Pero mire, aquí la palabra para que no seas arrogantes en cuanto a vosotros mismos es porque lo que le vengo comentando, estaban algunos gentiles sintiéndose superiores debido a que muchos judíos fueron rechazados, se sentían en un nivel más alto. Y la palabra arrogante es una palabra griega que se pronuncia de esta forma, phronimos, y da el sentido de sabio, prudente. Aquí se traduce en la versión Reina Valera como arrogantes. Pero literalmente es que el apóstol Pablo está diciendo para que no se tengan por sabios en su propia opinión. Eso es lo que literalmente quiere decir Pablo. No se tengan por sabios en su propia opinión. El creerse sabios, como mejor se puede traducir, en su propia opinión, a algunos los condujo pues al menosprecio de algunos judíos o del pueblo de Israel y a llenarse de muchos prejuicios hacia ellos.
La Escritura nos dice en varios textos del Antiguo Testamento que no te vuelvas sabio en tu propia opinión. O sea, no te hagas arrogante en tu propia opinión. Hay pasajes que nos hablan acerca de volverse arrogante, sabio en la opinión propia. Proverbios capítulo 3, vamos a ver algunos proverbios. Proverbios capítulo 3, versículo 7. 3:7. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Proverbios 16:2. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa a los espíritus. El capítulo 21, versículo 2. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Miren, hermanos, esto es lo que se debe de evitar. Por eso debemos de conocer bien las Escrituras, conocer bien la palabra, no para volvernos arrogantes conociendo, sino para volvernos humildes para con los demás. Aquí los proverbios pues hablan de un hombre que se cree sabio en el camino que lleva, aunque ese camino es un camino equivocado, pero según a su propio concepto, él es un hombre sabio, está en lo correcto. Y no es así. La Escritura nos dice que está equivocado. Entonces, puntualizo, al desconocer la verdad, hay muchos que actúan con arrogancia, sabios en su propia opinión. De igual manera, al conocer la verdad, simplemente la ignoran y se vuelven sabios también en sus propias opiniones. No, si Dios dice que debo de vivir de esta manera o debo de decidir, tomar una decisión basada en lo que Dios dice aquí, pero a mí se me hace que esa decisión o que estoy tomando es muy drástica si me someto a la palabra de Dios, si obedezco el mandamiento de Dios. No, se me hace muy fuerte, muy duro. Yo voy a hacer lo que yo sienta en mi corazón. ¿Y qué pasa, hermanos? Usted se está volviendo un sabio a sí mismo, porque está ignorando la verdad de Dios. Algunos cristianos jóvenes, pues Dios dice, no te unas con yugo desigual, ¿verdad? No puedes andar con una persona que no tiene a Cristo en su vida. ¿Y qué dice el joven? No, eso no se puede hacer. Pero yo conozco a alguien allá afuera y le estoy predicando del Evangelio y me dice que sí a todo y qué piensa de esto y dice que todo sí. Digo, no te hagas sabio en tu propia opinión. Teme a Dios y apártate del mal. Obedece a Dios. Obedécelo. Eso es lo que tiene que ser. Ayer hablaba un hermano en el tiempo de compartir y comentaba que él ha dado consejería, pero hacen lo contrario. Le digo, ¿sabes por qué? Porque a las personas les gusta ser sabias en su propia opinión. O sea, se creen más inteligentes que Dios. Y esa es una equivocación grande. Entonces, hermanos, el no entender la verdad de Dios conduce por ese camino
de arrogancia. Pablo sigue escribiendo aquí que no quiere que ignoren el misterio. Que no ignoren este misterio. Se puede decir que Pablo es el apóstol de los misterios revelados. No que los otros apóstoles no hayan recibido revelación de Dios. Escribieron mucho en sus cartas. Pero el apóstol Pablo, cuando se empieza a leer, a analizar sus cartas, encontramos que a Pablo se le permitió dar a conocer esos misterios. Esos misterios a Pablo se le dio a conocer. Pero ¿qué es un misterio? ¿Un misterio qué es, hermanos? Un misterio podemos entenderlo de esta manera en la Biblia. Es una verdad oculta en el pasado para ser revelada en un tiempo futuro. Es una verdad que no puede ser entendida por el intelecto humano, sino con la ayuda de Dios a través de su Espíritu Santo. Es una verdad que se ha ocultado, pero que va a ser revelada en un tiempo futuro. Ese es un misterio en las Escrituras. Y encontramos en la palabra de Dios, en las cartas paulinas, por ejemplo, él habla del misterio de que los gentiles iban a ser coherederos de la gracia y miembros del cuerpo de Cristo, igual que los judíos. En Efesios 3, versículo del 1 al 6, nos habla de esto. No lo vamos a buscar porque eso me llevaría a tomar varios minutos. Pero allí está ese misterio, que nosotros también somos parte del cuerpo de Cristo. Antes no se entendía ese misterio. Pensaban que la salvación solamente era exclusiva para el pueblo de Israel. Pero no, también nosotros entramos a esta salvación. En la primera de Timoteo capítulo 3, versículo 16 dice: indiscutible y grande es el misterio de la piedad. ¿Cuál es el misterio allí? El misterio es que Dios fue manifestado en carne. Y allí nos habla otras verdades. Justificado en espíritu, visto por los ángeles, predicado en el mundo. Nos dice, ahí está un misterio revelado que el apóstol Pablo les escribió a esta iglesia, a Timoteo, a la iglesia de Éfeso. Ahí estaba Timoteo en Éfeso. Es un misterio que Dios haya sido revelado, manifestado en carne. ¿Lo entiende toda la gente esto? ¿Entiende toda la gente que Dios se hizo hombre, que tomó forma humana y que estuvo en la condición de siervo y que se humilló hasta la muerte y muerte de cruz para traernos salvación? ¿Entiende la gente esto? ¿Que Dios hizo esto, que se manifestó en carne? No lo entiende. Hay gente que no cree esta verdad. Hay gente que no cree que Cristo sea Dios manifestado en carne. No creen en la deidad de Jesús. Solamente creen que Él es un hombre, un profeta, un ángel o un hombre especial, el más grande de todos los tiempos. Eso es lo que creen, pero no entienden. ¿Por qué? Porque nosotros se nos ha dado la ayuda también del Espíritu Santo para poder entender ese misterio de que Cristo es Dios hecho hombre. Y lo afirmamos, y lo creemos, y lo sustentamos con las Escrituras. Otro misterio que el apóstol Pablo revela es en la primera de Corintios capítulo 15, versículo 51, dice: aquí os digo un misterio. ¿Cuál es ese misterio? Que no toda la gente que cree en Cristo
va a pasar por la experiencia de la muerte. No todos los cristianos van a pasar por esa experiencia de muerte. Es un misterio, ¿no? Revelado, sino que seremos transformados, dice el apóstol Pablo, de este estado de corrupción en corrupción. Ese es el misterio. Entonces, algunos cristianos no van a morir, sino van a ser transformados para recibir al Señor en la gloria. Es algo que el apóstol Pablo, pues, reveló. Ahora, pero aquí Pablo nos dice, en cuanto al misterio, de por qué algunos judíos no han creído, no creyeron y no han creído actualmente en el Mesías, y por qué han sido rechazados. El misterio del cual habla el apóstol Pablo en este versículo, prácticamente podemos, o más bien lo podemos definir de esta manera: es que Israel es temporalmente y parcialmente endurecido, pero Dios no los ha rechazado por completo. Es el misterio. O sea, cuando usted va a Israel y ve que hay una incredulidad, hay un rechazo hacia Cristo, hacia el Evangelio, no le sorprenda. No vaya con la expectativa de encontrar muchas congregaciones cristianas allí alabando al Mesías. No, tal vez son pocos los que hay allí. ¿Pero por qué? Porque han sido endurecidos parcialmente o temporalmente. Pero Dios no ha terminado con este pueblo. No los ha rechazado por completo. Estos elementos del misterio, vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo, en qué consiste pues este misterio, sus elementos. Pablo escribe que Israel pues fue endurecido en parte. Fue endurecido en parte Israel. Y la Nueva Traducción Viviente de la Biblia traduce de esta manera esta parte de este versículo: parte del pueblo de Israel tiene el corazón endurecido. O sea, un sector, una parte de este pueblo, el corazón se le ha endurecido. Y la palabra endurecimiento, dicen que es una palabra médica que usa aquí Pablo, que es porosis. Y esto nos habla o describe el proceso por el cual las extremidades de los huesos fracturados se fijan mediante una osificación, o sea, un proceso de endurecimiento o callosidad petrificada. Eso es lo que dice, o sea, se han endurecido de tal manera ellos que van endureciéndose, así como nuestros huesos se van endureciendo para que estemos firmes y sólidos y nos pongamos a sostener, y luego creo, médicamente esto llega hasta cierta edad en los hombres. Pero metafóricamente habla o nos habla endurecimiento que le ha pasado a Israel, sugiere la idea de insensibilidad o ausencia de percepción espiritual, ceguera espiritual. Eso es lo que le ha acontecido a Israel. Se han vuelto insensibles, no tienen percepción espiritual, están en un estado de ceguera en cuanto a lo espiritual. En Romanos 11, versículo 7, el apóstol Pablo, pues, escribiendo, ¿qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado.
Y los demás fueron, ¿qué dice? Endurecidos, como está escrito, versículo 8. Dios les dio espíritu de estupor, ojos que no vean y oídos que no oigan, hasta el día de hoy. Ese es un acto judicial de parte de Dios para la nación de Israel. Fueron endurecidos. ¿Quiénes fueron endurecidos? ¿Todo el pueblo? No. Solo aquellos que rehusaron, que rechazaron creer en Jesús. Solamente aquellos judíos. Y mire, y quiero puntualizar esto. No es que Dios lo haga de una manera caprichosa, arbitraria, injusta. Ya hemos hablado anteriormente que cuando se endurece el corazón de una persona es porque esa persona, rehúsa creerle a Dios. Faraón es un ejemplo de eso. Faraón no era un hombre piadoso y que estaba buscando la voluntad de Dios y cómo agradar al Dios de los cielos. No, era un hombre pecaminoso, orgulloso, lleno de vanidad. Y simplemente Dios dejó que siguiera el curso de su propio corazón para caer en ese endurecimiento. Los que rechazaron a Cristo fueron endurecidos porque ellos se negaron a creer en Jesús. ¿Y qué hace Dios? Simplemente los abandona a su propia suerte, a que sigan el curso de sus propios corazones, y así llegaron a este estado de endurecimiento, a este estado de insensibilidad y de percepción espiritual. Eso es lo que pasó con Faraón y lo que pasa con los judíos que se negaron a creer. Dice que Dios les dio espíritu de estupor. ¿Qué es estupor? Es la palabra griega katanusis. ¿Y sabe lo que significa esto? Significa cabecear. Así como algunos están cabeceando ahorita ya. Esa es la mayor ilustración de lo que significa cabecear de sueño. Eso. Así cuando usted está así, y que eso es lo que significa literalmente. Cabecear. Caer dormido. Es evidente que es un significado de embotamiento del sentido espiritual. Y Nueva Traducción Viviente también traduce: Dios los hizo caer en un sueño profundo hasta el día de hoy. Es la razón por la cual este pueblo no ha creído en el Evangelio como nación. Pero mire, quiero sacar un principio aquí. El endurecimiento del corazón los hace perder toda sensibilidad espiritual. Y me temo también que mucho pueblo de Dios, muchos cristianos, están en ese estado de adormecimiento espiritual. Me temo que hay muchos cristianos que se han vuelto insensibles hacia lo espiritual. Hay muchos que han perdido esa percepción, y muchos cristianos que están adormecidos espiritualmente. Quizás no han sido ellos, más bien no están así como para rechazar a Cristo y no creer en Él, sino simplemente para no tener esa sensibilidad hacia lo espiritual, hacia las cosas de Dios. Y se lo puedo ilustrar rápidamente de lo que yo he visto en mi vida cristiana caminando en las iglesias.
Hay cristianos que simplemente de verlos, su rostro, su semblante, aquí en la iglesia, cuando vienen para alabar al Señor, para glorificarle, usted los ve como adormecidos. No se gozan, no se alegran. No hay algo que los sacuda de tal manera que los haga los haga sensibles hacia la adoración, hacia la alabanza, hacia Dios. Llegan sin su Biblia también. No participan. No se unen a este colectivo de adoración, de alabanza, de servicio, de muchas cosas que podemos hacer. Hay muchos que están insensibles espiritualmente. ¿Qué es lo que lo está haciendo insensibles? Su corazón está endurecido por el pecado. El pecado endurece el corazón y nos hace que nos hagamos insensibles hacia las cosas de Dios. Quizás usted ha escuchado muchas veces de algo que usted tiene que dejar de hacer, que tiene que cambiar en su vida, pero hace caso omiso. Y aún puede venir el apóstol Pablo y predicarles aquí a algunos en las iglesias, y aún con el apóstol Pablo no se despiertan de ese sueño, de esa insensibilidad en la que han caído. ¿Y qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice la palabra de Dios? Cuando cabecean espiritualmente, están dormidos. ¿Qué dice? La Escritura dice: levántate tú que duermes entre los muertos y te alumbrará Cristo. Ya es hora de que te levantes. No puedes estar tanto tiempo así dormido espiritualmente, insensible, que no te llama la atención, no te atrae la presencia de Dios, su palabra, la oración, la alabanza. No, tu vida es seca, fría, insípida. Ya es tiempo de levantarse de ese sueño para que Cristo te alumbre. Eso es para nosotros los cristianos. No seamos como esas vírgenes. ¿Qué hicieron las vírgenes en la parábola? Algunas eran prudentes y sensatas, estaban vigilando, poniendo su aceite para que no les faltara. Pero 5 vírgenes dijeron: mi Señor tarda en venir. Todavía falta mucho para que Cristo venga. Algunos pueden pensar así. ¿Y qué hicieron? Empezaron a cabecear. Allí dice también la palabra cabecear y a dormirse. Pero allí habla de un sentido metafórico, espiritualmente. Cayeron en ese estado. Si alguien está así y ya tiene mucho tiempo en ese estado de insensibilidad espiritual, en ese cabecear, en ese sueño profundo, es tiempo de que se arrepienta hoy y se levante, que despierte ya de ese estado. Hermanos, volviendo aquí al versículo 25 de Romanos 11:25, dice: en parte. Dice que en parte. Esto nos habla de que una gran parte de los judíos, no todos, por supuesto, son endurecidos. Dios ha preservado un remanente, y está hablando desde el capítulo 9, 10 y 11, un remanente para salvación dentro del pueblo de Israel. No todo el pueblo de Israel ha sido rechazado. La iglesia en el primer siglo, en su origen,
estuvo formada, compuesta inicialmente por personas judías. Primer discurso o mensaje del apóstol Pedro, ¿cuántos escucharon y se convirtieron? ¿Cuántos? Como 3,000. En el segundo mensaje en el pórtico de Salomón, ¿cuántos? 5,000. Mínimo ya, así como si tomamos literalmente esas cifras son 8,000, pero podemos decir que es más. Es más. Más, porque dice que el Señor estaba añadiendo a la iglesia aquellos que están ordenados para salvación. Allí ya no da cifras. Allí nada más dice, y se añadían, y se añadían. O sea, inicialmente la iglesia cristiana fue conformada en su mayoría por judíos. Al pasar el tiempo, los siglos, la iglesia empezó a crecer en número, pero la mayoría de los que componen la iglesia actualmente, ¿quiénes son? Son los gentiles, son los pueblos que no pertenecen a la nación de Israel. Nosotros somos la mayoría de creyentes alrededor del mundo y a través de los siglos. Eso ha sido. Pero, otra vez vuelvo a puntualizar, esto no es para llevarnos a nosotros a tener un pensamiento antisemita de menosprecio, de rechazo a esta nación. Mire, también hay algo que quiero comentar en este momento. Hay un principio que toda persona que escucha el Evangelio y lo rechaza, lo más probable que le va a suceder es que va a caer en un estado de endurecimiento de corazón y perdiendo la sensibilidad espiritual. Los judíos escucharon la palabra de Dios. Los judíos escucharon el mensaje de Cristo. Ellos se les dieron los pactos y las promesas, el orden de culto. Tuvieron a los profetas, tuvieron al Mesías allí. Pero rechazaron la mayor parte de ellos. ¿Qué sucedió? Pues entonces, como ya lo había dicho, se endurecieron en el corazón, perdieron la insensibilidad espiritual. Mire, esto es algo que tristemente pasa. Hay personas que son expuestas al mensaje del Evangelio. Lo han escuchado 1000 veces y usted se ha enfocado a predicarles. Quizás uno de ellos puede ser su hijo, su hija, su tío, su familiar, su amigo, su vecino, que ha escuchado el Evangelio. O quizás también hay muchos que han crecido en una iglesia cristiana donde continuamente se predica el Evangelio, pero no han creído hasta el día de hoy en el Evangelio de Cristo. Lo han rechazado en cierta manera. Cuidado con eso. Cuidado, ¿por qué? Porque el corazón puede ser endurecido. De tal manera que ya usted pierda completamente esa sensibilidad espiritual en su corazón. Y esto es trágico. Y esto trae una consecuencia gravísima trae. ¿Cuál es esa consecuencia gravísima? El mismo apóstol Pablo dice en el capítulo de Romanos, capítulo 2, versículo 5. Vaya conmigo a esta cita.
Dice el verso 5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Esa es la consecuencia. Esa es la consecuencia de escuchar el mensaje de Cristo y rechazarlo. El endurecimiento y la ira de Dios. La ira de Dios descargada en esa persona. Y dice el libro de Hebreos, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. No es la ira de un rey terrenal, no es la ira de un hombre, no es la ira de una persona, la ira de un ángel, es la ira de Dios. Así que más vale, si aquellos que han escuchado el Evangelio ya por mucho tiempo y no se han arrepentido, que crean, porque la consecuencia trae perdición, castigo eterno. Eso es lo que pasa. Así le va a pasar a la nación de Israel incrédula. Eso es el destino que le toca. Así que es mejor que creas ahora. ¿Por qué? ¿Por qué es mejor, hermanos? Déjate digo por qué. Porque hay otro principio. El tiempo de gracia tiene un límite. El ofrecimiento de la salvación algún día llegará a su fin. Lo vuelvo a repetir. El tiempo de gracia tiene un límite. El ofrecimiento de la salvación algún día va a llegar a su fin. Dice Romanos 11, en este versículo que estamos, en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Esta palabra hasta es una palabra que en griego da la idea de un tiempo o de un término. Se refiere a algo temporal. A plenitud indica cumplimiento final, y juntas, tanto hasta y plenitud, denotan transitoriedad. O sea, un tiempo que va a terminar y luego va a venir una transición. Eso es lo que significa esta palabra hasta y plenitud. ¿Qué nos dice esto? Que el endurecimiento durará según el tiempo establecido por Dios, hasta que el último gentil entre a la salvación. Dios tiene un número de escogidos, y hasta que ese número escogido, el último entre, entonces Dios va a empezar a obrar nuevamente con esta nación. Hay algunos que no creen esto. Algunas teologías no creen esto que yo le estoy mencionando. Pero yo veo que Dios tiene un plan para Israel en tiempo futuro, donde la promesa del pacto davídico, que se hizo con juramento de que iba a haber un reino por siempre, aquí se va a cumplir. Si no fuera posible, no sé qué hacen con estos versículos de los pactos que Dios ha hecho con el pueblo de Israel, con el pueblo de Abraham, con Isaac, Jacob y Moisés y David, con ellos. Yo veo que viene un tiempo donde Dios va a voltear a ver nuevamente a esta nación de Israel. Pero el punto que le estaba diciendo, esto va a llegar a su fin. Va a terminar algún día el tiempo de gracia, tanto para el gentil como también para el judío. Algún día llegará a su fin. Estoy terminando. Casi ya, hermanos.
Antiguamente Dios ofreció al mundo antediluviano un tiempo de gracia para arrepentimiento. ¿Cuánto tiempo les dio? Los que han leído el libro de Génesis. ¿100 años? ¿80? ¿50? ¿Cuánto les dio? 120 años. Se les dio de tiempo, de gracia, para que se arrepintieran, para que entraran a la barca que se estaba construyendo. Se terminó, y ¿qué vemos? Lo que pasó. El juicio de Dios cayó y todos perecieron. Mire, 2000 años han pasado de que Cristo vino a este mundo. 2000 años. Pero aún no sabemos cuándo será el último gentil que entre por la puerta de la salvación, que es Cristo. No lo sabemos todavía. Pero una cosa sí le digo, que el tiempo de gracia se está acortando. El tiempo de la gracia se está acortando. No todo el tiempo Dios, o más bien, Dios no va a permanecer por siempre extendiendo la gracia y la misericordia hacia este mundo, tanto a gentiles como a judíos. Esto se acorta cada vez más. Si han pasado 2000 años y así estaba el tiempo de gracia de este tamaño, ahora pasando 2000 años, es poco el que queda. Ya. No lo sabemos. A nosotros no nos dijo el Señor 2000 años y ya. No. Pero una cosa sí sabemos, que el tiempo de gracia se está acortando ya. Y esto debe de llevar a pensar profundamente que Dios tiene un límite para salvar. Y si aquí hay algunos que han pensado, bueno, pues soy joven, me queda una vida por delante, voy a vivir mi vida, y cuando tenga 80 años me voy a arrepentir de mis pecados. O como muchos han dicho, o cuando me lleven allí en la ambulancia, allí me voy a arrepentir, que me estén auxiliando y todo. La pregunta es, ¿cómo sabes tú que Dios te va a dar 80 años para que te arrepientas? ¿Cómo sabe que Dios te va a dar la oportunidad de que cuando vayas en la ambulancia te arrepientas? ¿Quién sabe eso? No tenemos ni siquiera conocimiento de lo que vaya a pasar el día de mañana, mucho menos de lo que va a pasar en 80 años. Hoy, joven, hoy adulto, que has escuchado el Evangelio por mucho tiempo, que has sido expuesto, que tu papá, tu mamá, tus vecinos, tus familiares te han predicado, hoy es el tiempo aceptable, hoy es el tiempo de salvación, hoy es el tiempo que Dios te llama a arrepentirte, porque no todo el tiempo Dios va a extender su gracia sobre tu vida. Amén, amén. Hoy es. Este es el principio que extraemos de aquí. Que el tiempo se está acortando cada vez más. Me voy a quedar solamente en este versículo, pero quiero concluir las verdades que hemos extraído. Número 1, Dios ha revelado su voluntad para que el hombre no esté en ignorancia, para que los hombres no se hagan arrogantes a sí mismos, sabios en su propia opinión. Dios ha revelado esto. ¿Quieres conocer la voluntad de Dios? ¿Quieres conocer lo que Dios tiene para tu vida? Ven a la Biblia,
Ven a las Escrituras, aquí está. Yo sé que hay algunos que dicen, si hubiera conocido yo hace 25, 30 años estas verdades, me hubiera librado de tantas cosas. Sí, es cierto. Sí, te hubiera librado. ¿Por qué? Porque Dios está revelando cómo debías tú de haber vivido tu vida. Pero aún, si estás aquí en esta hora y ya has creído en Cristo, ahora puedes volver nuevamente a comenzar de nuevo. Dios nos ha revelado pues su voluntad. Toda persona pues, que escucha el Evangelio y la rechaza, lo más posible es que su corazón se endurezca y si muere en este endurecimiento, se perderá por la eternidad. Eso es. El tiempo de gracia, hermanos, llega a su fin. Llega a su fin. Por eso, que se arrepienta el que no ha creído y crea en el Evangelio. Crea en el Evangelio. Despiértate también de ese sueño espiritual en el cual has caído. Tal vez no has rechazado a Cristo, pero estás adormecido espiritualmente. Levántate para que te alumbre Cristo y vamos a ponernos de pie para orar, hermanos.